Buenos días, Dios les bendiga. Vamos a comenzar nuestra enseñanza del día de hoy. Hemos venido tratando algunos puntos sobre la conducta del ser humano. Hemos hablado del remordimiento, hemos hablado de la culpa y de alguna forma el por qué debo de considerar realmente en mi vida el arrepentimiento. Ahora, en este punto creo que entra una parte muy importante de aquellas personas que realmente desean vivir plenamente en confianza, en perdón con Cristo, en paz con nuestro Señor, porque muchas veces se entra a una situación en la cual entendemos que hemos actuado mal, sentimos la culpa, pero la esencia de lo que representa el arrepentimiento para muchos es muy complicado. Si nos vamos a conceptos como en los que menciona el libro de Isaías 1, nos habla de dejar de hacer lo malo, aprender a hacer lo bueno, ¿verdad? Quitar lo que de alguna manera nos estorba y entender que ha habido un daño, porque dice, vuestras manos están llenas de sangre. Ha habido un delito, ha habido situaciones que han dañado a otras personas. Y cuando analizamos realmente el texto de Isaías 1 nos habla de algo que Dios está buscando realmente para con nosotros, que es un verdadero arrepentimiento y el poder restablecer una relación con nuestro Dios. Una relación que ha sido rota por medio del pecado, de la transgresión de las leyes del Señor, y en las cuales uno voluntariamente, ¿verdad?, ha causado mal y daño a los demás, ha ofendido a Dios. Entonces, cuando uno es expuesto a la palabra, y la palabra nos empieza a mostrar lo que realmente es la voluntad de Dios, lo que desea el Padre, y que no lo hemos vivido, ¿verdad? En muchas ocasiones solo causa algo que nosotros podemos definir como vergüenza. Si leemos historias en la escritura, nos vamos a dar cuenta de personajes que de repente se dan cuenta de que no han vivido conforme a lo que es la voluntad de Dios. Los sacerdotes les entregan, ¿verdad?, lo que es la voluntad de Dios por medio de la ley de Moisés, etc. Y muchos de ellos sienten esa necesidad de regresar a actuar como está escrito, de no volver a fallar, ¿verdad? Hay gente que lo hizo y hay gente que lo rechazó. Y vamos a tratar de entender que de alguna manera aquí es donde mucha gente se queda, se detiene y no avanza. Ya hemos platicado de esos puntos en cuanto hablábamos inclusive de la culpa. Hay mucha gente que al sentir la tristeza por medio de la culpa, pues trata de hacer cambios en la vida, pero el verdadero cambio radica cuando hay la intención real de dejar de hacer lo malo, de dejar de pecar. Y la verdad es que sin la ayuda de Dios esto se vuelve imposible. O sea, tiene que venir de verdad de parte de Dios. Inclusive la Escritura nos dice que para que exista un verdadero arrepentimiento tenemos que estar convencidos, y la palabra nos dice que el que convence de pecado es el Espíritu Santo. Nos podemos entender dos cosas. Una es que dentro de su buena voluntad Dios va a tratar con nuestras almas. Es decir, si yo realmente empiezo a entender lo que está mal de mi vida, es por la misericordia de Dios, porque Él me está convenciendo, ¿sí? Entonces, punto uno, eso quiere decir que Dios se ha acercado a mi vida. Dios se ha acercado a mi vida, y la culpa que empieza a sentir mi alma, ¿verdad?,
es porque el Espíritu me muestra realmente lo que ha sucedido en mi vida, lo que yo he causado con mi vida, con mis actos, con mis decisiones, ¿sí? Entonces no es una situación que a veces la gente juzga como mala, porque cuando alguien es expuesto a la palabra, regresando al punto, y empieza a sentir culpa, no es algo malo, es todo lo contrario, es bueno, porque empieza mi alma a despertar de todo lo que yo a veces pensaba que era normal, y me empieza a mostrar Dios que he actuado mal. Entonces Dios se acerca a mi vida y punto número 2, me da la oportunidad de volver a empezar. Y es ahí donde surge el término de nacer de nuevo, nacer del Espíritu y tener una vida nueva, una vida completamente transformada por medio del Espíritu Santo en mí, y la cual de verdad debe ser distinta. Por eso es primero un verdadero arrepentimiento, arrepentidos y confiar que Dios es soberano y que Dios me va a ayudar. Ahora, para poder comprender cómo actúa a veces, ¿verdad? El hombre en este tipo de situaciones, hay que entender el término de la vergüenza, ¿sí? Porque mucha gente, por causa de vergüenza, decide no caminar con Dios. Y hay gente que cuando entiende lo que representa esa situación de vergüenza, cuando recibe y entiende la culpa de sus pecados, ¿verdad? Decide buscar con todo el corazón a Dios. ¿En qué radica esta diferencia? Vamos a tratar de entenderlo. Vamos a tratar de analizarlo conforme a lo que nos dice la palabra. Para empezar, tenemos que entender lo que representa vergüenza. La vergüenza dice que es un sentimiento de pérdida de dignidad. Esta parte es muy importante. Dice sentimiento de pérdida de dignidad causado por una falta cometida o por una humillación o insulto recibido. Sentimiento de pérdida de dignidad causado por una falta cometida o por una humillación o insultos recibidos. O sea, puede, según este concepto, haber dos causas para sentirme yo avergonzado. Una de ellas es que yo haya causado una falta, o que alguien me haya insultado y me haya dicho algo de lo cual me sienta yo avergonzado. Ahora, lo que sucede para entender el término, y creo que es importante dentro del significado, es que hay una pérdida de dignidad, ¿sí? O sea, cuando nosotros hacemos algo malo, empezamos a perder la dignidad que Dios nos ha dado, ¿sí? Toda persona tiene un valor real, toda persona, independientemente de la clase social en la que estemos, vivamos o hayamos nacido, independientemente, ¿verdad?, de la cultura, de las creencias, de las ideologías o de todo lo que nos haya rodeado, ¿verdad? Todos tenemos un valor delante de Dios, ¿sí? Y dentro de ese valor hay una dignidad que Dios nos ha dado a todos nosotros. Y esa dignidad se va perdiendo conforme cada uno busca sus propias perversiones. Cada uno decide fallar y decide ofender al prójimo y decide alejarse más y más de Dios. Esa dignidad se va perdiendo. Por eso hay gente que pareciera que no tiene vergüenza, ¿verdad?, en lo que hace y en la manera en que se conduce dentro de una sociedad. Y también hay aquellas personas que son avergonzadas y obviamente son arrinconadas en una situación de menosprecio por causa de lo que otros nos llegan a hacer. Entonces, realmente la situación de vergüenza puede proceder de dos causas. Una es nuestra falla, o lo que otros intentan decir de nosotros, ¿verdad? Y aquí es donde va a entrar una situación bien importante. Cuando nosotros logramos entender que lo que intenta Dios hacia nosotros es regresarnos esa dignidad, ¿verdad?, volver a hacernos nuevos, retomar el valor real que representamos delante de Dios. Por eso envió a su Hijo y pagó por nosotros
un precio muy alto, que es el precio de la sangre de Cristo, ¿verdad? Devolviendo la dignidad al hombre por medio de ese sacrificio, podemos comprender que ya no podemos vivir en ese tipo de vergüenza. Por eso es dejar de pecar, dejar de volver otra vez a perder esa dignidad que Dios nos ha dado, ese lugar que Dios nos ha dado. Nos hizo poco menos que los ángeles. Nos ha dado un lugar muy preciado que hemos menospreciado cuando nos hemos apartado de Dios. Ahora vamos a analizar algunos conceptos, algunos puntos acerca de la vergüenza, porque también se ha malinterpretado y mucha gente le da mucha pena, ¿verdad? Vivir una causa de vergüenza. Por eso muchas veces no decide la gente humillarse delante de Dios. O sea, para mucha gente humillarse delante de Dios es algo de lo que se avergüenza, humillarse, o sea, someterse bajo la voluntad del Padre, ¿sí? Entonces, para muchos es causa de algo que les pueda avergonzar, el reconocer que ha fallado, el reconocer que somos débiles, el reconocer que ha habido situaciones que nos han quebrado, honestamente, de forma moral y de forma emocional, ¿sí? Y mucha gente por eso no reconoce lo que está viviendo y no abre su corazón delante de Dios para poder mostrar realmente lo que hay dentro, ¿sí? La psicóloga Sara Montejano, del portal Psicoglobal, menciona lo siguiente, hablando de la vergüenza. Dice: la vergüenza como adaptación. Como hemos visto anteriormente, las emociones son respuestas de nuestro organismo para adaptarse al entorno. Mucha gente podría pensar que esta definición de las emociones no se corresponde con la vergüenza. Sin embargo, la vergüenza es un potente mecanismo de adaptación y un mecanismo evolutivo. La vergüenza nos señaliza qué es lo correcto y aceptable dentro del grupo social y nos permite asumir las reglas sociales como propias. De este modo, cuando asimilamos como propias las reglas de los grupos de pertenencia, pasamos a formar parte de él como miembros de pleno derecho. ¿De qué nos habla? De que muchas veces el concepto, lo que representa la vergüenza, es un mecanismo que nos permite a nosotros pertenecer a determinados grupos, ¿sí? Ya sea una situación de deportiva o inclusive religiosa o familiar, ¿sí? O sea, el hecho de no pasar vergüenza nos ayuda a ser mejores. O sea, el darnos cuenta de que no nos gustaría ser avergonzados nos ayuda a tratar de adaptarnos para esos grupos. Esto puede ser bueno, puede ser malo, dependiendo de cómo nosotros lo vayamos aplicando. ¿Por qué? Porque no se trata solamente de quedar bien, ¿sí? Mucha gente intenta quedar bien para no pasar vergüenza, en vez de mejorar y ser una persona que realmente se vuelva, ¿verdad? Capaz de dar su 100%, aunque su 100% no es lo mismo que el de otras personas, ¿sí? O sea, el darlo todo y esforzarse no siempre va a ser lo que otros esperen. Y ahí es donde entra, ¿verdad? Una situación de confusión, porque tú estás haciendo todo lo que debes de hacer, ¿verdad? Y con todo el ánimo. Pero aquí es donde empleamos el término otra vez que leíamos, ¿verdad? Va a haber gente que posiblemente va a tratar de menospreciarte, de lastimarte, de hacerte daño. Y se supone que la vergüenza, como una emoción que hemos platicado, que las emociones las puso Dios en nosotros, lo que nos ayuda es inclusive a darnos cuenta si no debo de pertenecer a ese lugar. Si me están haciendo daño, si me van a estar insultando, pues no debería de yo de estarme esforzando tanto para pertenecer a un lugar donde me van a estar clasificando de algún modo, ¿verdad? Y lastimando, sino tomar las decisiones para madurar y yo inclusive decidir si el lugar al que me estoy acercando o el grupo al que me estoy acercando, en vez de causarme un bien, me va a causar un daño, y me va a hacer, ¿verdad?, sentirme inferior o limitado, ¿sí?, por
por no recibir la aceptación. Entonces, de alguna manera, es una forma en la que Dios intenta guardarnos también, ¿verdad?, de este tipo de situaciones. Nos intenta ayudar para darnos cuenta de que debo esforzarme, pero también nos intenta ayudar para darnos cuenta dónde no debo de meterme, dónde me va a causar daño, ¿sí? O sea, hay grupos sociales, como las pandillas, que muchas veces para aceptar a alguien, ¿verdad? Les tienes que demostrar que eres muy fuerte, que aguantas, que no tienes miedo, y te meten severas golpizas para que tú formes parte de ellos. Y si te quejas, ¿verdad? Aunque te duela, ya no formas parte, o sea, no eres suficientemente valiente. O en algunos casos te mandan a cometer algún ilícito, o dañar a alguien, o matar a alguien, para que les demuestres que realmente eres como ellos. Aunque mucha gente transgrede, ¿verdad? Transgrede su propia conciencia, sus principios, sus ideales, por la simple necesidad de pertenecer. Y si me voy al otro extremo, ¿verdad? Hay muchas congregaciones que igual le piden a la gente que se comporte de cierta manera, que crea de cierta manera, que piense igual que ellos. Y la verdad es que lo único que generan es la misma frustración en el corazón de mucha gente, porque hay personas dentro de grupos religiosos que lo que intentan es hacerte un clon, no hacer un discípulo que razone la palabra, sino que digas, te muevas y hagas exactamente todo lo que hacen los demás. Que lo que dice el ministro no sea cuestionable, que lo que dice algún hermano no sea cuestionado, sino que te quedes callado, ¿verdad? Y si no te comportas de la manera adecuada, entonces tú vas a ser humillado y obviamente vas a ser causa de vergüenza, y no una vergüenza correcta, sino que vas a ser lastimado. Y el problema es que cuando ya perteneces a un grupo y tú te sentías parte de ese grupo y te empiezan a atacar, ¿verdad? Mucha gente se queda y empieza a pasar vergüenzas que no debería de pasar por pertenecer a ese grupo, ¿sí? Entonces podemos darnos cuenta de que realmente hay gente que sí asume ciertas vergüenzas y es capaz de soportar ciertas vergüenzas, ¿verdad? Ya sea en un grupo delictivo o en una congregación o en una familia o en un trabajo. O sea, hay gente que sí es capaz de pasar vergüenzas por estar ahí, o sea, porque no te hagan a un lado. Pero mucha gente no decide, ¿verdad?, sentir vergüenza de sus maldades para poder entender lo que Dios le está mostrando. O sea, podemos soportar el ser avergonzados por otros, pero no por Dios, ¿sí? O sea, hay mucha gente que inclusive te puede decir ofensas, insultos, apodos, hasta en un grupo religioso, y lo toleras porque quieres pertenecer a ese grupo. La pregunta es, ¿qué es más importante, pertenecer a un grupo o ser realmente un hijo de Dios? ¿Sí? Por eso mucha gente cuando falla dentro de un grupo lo esconde, lo elude, ¿verdad? No le da una solución o no busca solucionar realmente la situación, sino que trata de mantenerlo por ahí guardado en su corazón, ¿sí? Y obviamente no va con Dios, no arregla las cosas, no busca cómo hacerlo, no busca ayuda, porque no quiere pasar vergüenza en el grupo. Aunque sabe y entiende que Dios conoce toda su situación, en vez de solucionar las cosas, ¿verdad?, y avergonzarse delante de Dios y humillarse delante de Dios, deciden pasar vergüenzas y estar realmente en una situación de opresión personal, ¿verdad? Porque no le digan nada en el grupo. David, cuando pecó, cuando mató a matar a un varón valiente de su ejército, un fiel y leal, ¿verdad?, amigo, por estar con su mujer, él no pensó, o sea, él ya estaba pasando vergüenzas porque la gente lo veía, porque la gente posiblemente murmuraba y hablaba de él, pero él no quería dejar el estatus de lo que estaba haciendo, de lo que estaba viviendo, ¿verdad? Y al final, cuando llega el profeta Natán y le muestra su pecado, ¿verdad?, lo humilla, o sea, lo avergüenza públicamente y dice, merezco la muerte, ¿sí?
O sea, ¿por qué no se arrepintió antes? ¿Por qué no decidió avergonzarse antes? ¿Por qué no se humilló antes? A veces por esa idea equivocada, ¿verdad? De que si fallo o si hago algo incorrecto, ya no voy a tener la aprobación de los demás. Él siguió siendo rey. Dios le dio la oportunidad. Pero sus actos tuvieron consecuencias. Y nuestros actos, todos nuestros actos, seamos quien seamos, ¿verdad? El tiempo que tengamos en un grupo, en una congregación, nuestros actos van a tener consecuencias, van a dañar a otros, van a lastimar a otros, van a ofender a otros, van a humillar a otros, si no arreglamos las cosas a tiempo. ¿Qué más menciona esta persona? Dice, ¿cuándo se convierte la vergüenza en algo negativo? Como se ha mencionado, la vergüenza es algo natural y se crea como medio de adaptación al entorno. No obstante, en muchas ocasiones, cuando esta emoción nos desborda e interfiere en nuestras actividades de la vida diaria, limitándonos, puede convertirse en algo tóxico, patológico y perjudicial. Muchas veces esta emoción se puede vivir con mucha pena, angustia, malestar o dolor. Cuando ocurre esto, la persona se siente perdida y siente pena por sí misma, que es la autocompasión, porque considera que es mucho peor que los demás. La valoración que se hace de uno mismo en estos casos es muy negativa porque piensa que es indigno, defectuoso, deficiente, imperfecto o peor en comparación con el resto de la sociedad. Cuando estos sentimientos se apoderan de nosotros, nos volvemos cobardes y nos ocultamos. Sentimos que no somos dignos y que nuestras opiniones no aportarán nada al resto de las personas. Por ello, decidimos escondernos y no participar en la sociedad. Además, no solo tenemos miedo a mostrarnos ante el resto, sino que también tenemos miedo a mostrarnos a nosotros mismos como somos, por lo que decidimos escondernos también de nosotros. Vivir obsesionado con qué pensarán los demás de nosotros puede hacer que no disfrutes de la vida y que vivas inmerso en un mar de sentimientos negativos que harán que no des el máximo de ti. La vergüenza patológica se puede convertir en un bucle desagradable. Primero piensas que no vas a gustarle al resto de las personas. Entonces tu autoestima se ve afectada por ese pensamiento negativo sobre tu persona. Tu seguridad se ve afectada. Y el bucle, la repetición, vuelve a comenzar, porque la falta de seguridad hace que pienses que no le vas a gustar al resto de las personas. Y todo esto puede generar ansiedad y depresión. O sea, es algo que dice, de ser algo natural, se vuelve algo tóxico, algo perjudicial. Te vuelves cobarde. ¿Por qué? Porque empezamos a sentir autocompasión. Pobre de mí, pobre de mí. Es que solo a mí me pasa, y es que solo yo paso por esto, y es que nadie me va a entender, porque nadie está viviendo lo que yo vivo, porque nadie sufre lo que yo sufro, porque nadie está, ¿verdad?, en la situación que yo estoy, porque a todos les va bien, menos a mí, porque yo no soy nada, porque los otros sí tienen, porque si hubiera nacido en una casa con dinero, porque si me hubiera ido mejor, porque si hubiera estudiado algo, y empezamos solo a lamentarnos y darnos golpes de pecho sin darle solución absolutamente a nada. O sea, no solucionamos nada, y algo muy curioso y muy interesante en lo que menciona esta persona es que terminamos ocultándonos hasta de nosotros mismos. No queremos que la gente sepa realmente lo que nos está pasando, pero aparte dice, ni siquiera nosotros ya queremos saber lo que estamos viviendo y ocultamos nuestra vida y caemos en una hipocresía completa, tratando de vivir algo que no estamos viviendo realmente. Y en vez de buscar una solución para ser verdaderamente libres y enfrentar esos temores y esas situaciones que nos están destruyendo y destrozando por dentro, ¿verdad?,
lo único que hacemos es una bola de nieve más grande, cubriendo y cubriendo y cubriendo y cubriendo encima de lo que ya está podrido, de lo que está dañado. En vez de hacer un alto y detenernos y poder tomar una decisión de veras racional de lo que está pasando con nuestras vidas. La dirección que estoy tomando no está bien. Me está destruyendo. Me estoy destruyendo. Se vuelve una situación verdaderamente destructiva. Te encierras en ti mismo, te puede llevar a la depresión, dice aquí, ansiedad, porque sabes que hay algo que está mal, pero da miedo abrir el corazón y decir, estoy mal, las cosas no marchan bien. Nos da miedo decir que posiblemente, ¿verdad?, situaciones a nuestro alrededor no están funcionando, que decisiones que hemos tomado no están funcionando. Pero es la verdad. Y al final va a haber muchos testigos a nuestro alrededor que lo van a decir. Y es importante entenderlo. ¿Quién es el que te lo va a mostrar? Dios. Si realmente estás buscando a Dios, Él te va a mostrar y te va a decir qué es lo que está pasando. Y te lo va a tratar de mostrar de muchas formas. ¿Para qué? Para poder salir de nuestro propio engaño. O sea, es triste el no podernos humillar y avergonzar delante de Dios, pero sí hacerlo, ¿verdad?, delante de otras personas, delante de cualquiera, menos delante de Dios. Aun cuando Dios ya lo sabe. Dios sabe lo que estamos sufriendo, Dios sabe lo que estamos pasando, Dios sabe la frustración que puede haber en nuestra alma, porque las cosas no están saliendo como queremos, pero lo que no le preguntamos es, Señor, ¿por qué está pasando? ¿Qué es lo que me quieres mostrar? ¿Qué es lo que me quieres enseñar? ¿En qué quieres tú que yo, verdad, pueda dar el paso y poder ya salir de esto? Porque al final de cuentas siempre vamos a volver al mismo punto. Nos crea inseguridad, nos crea miedos. Y dice la palabra que el miedo lleva en sí castigo, en 1 de Juan, porque el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. No está creyéndole a Dios y no ha sido perfeccionado en el amor. Y entonces, ¿qué sucede? Pues lo que pasa en muchos grupos, lo que pasa en muchas vidas, que no hay profundidad del pecado, no hay profundidad al ver la maldad, ¿verdad? Y se pone un curita sobre lo que está sucediendo. No se talla, no se lava como dice la palabra, ¿verdad? Con lejía, dice el libro de Isaías, ¿verdad? Limpiar con lejía esa maldad y poder ver realmente dónde está la herida que la ha causado y poder sanar. Da miedo, ¿verdad? El poder darse cuenta realmente de lo que ha sucedido, posiblemente no en días, semanas, sino en años. ¿Y cómo lo tratamos de calmar? Porque pues, yo no falto a las reuniones, hermano, yo siempre, ¿verdad?, doy económicamente, siempre apoyo, siempre ayudo, soy una persona que está pendiente de los demás, soy una persona que siempre está cuidando, ¿verdad?, lo que suceda con otros, o sea, las obras. Estamos justificando muchas de las situaciones por medio de las obras, de algo que solamente es una apariencia, porque al final de cuentas no hay paz. No hay paz. O sea, algo donde podemos darnos cuenta que una persona está viviendo una situación de este tipo es porque no hay paz. Y no la va a haber hasta que no se profundice. Y de verdad es la única manera de que haya un verdadero arrepentimiento. Ok, ya hay culpa. Ya Dios te ha mostrado. Ya sientes, ¿verdad?, esa carga, ¿verdad? Y ahora te da miedo pasar por la vergüenza. ¿Por qué? Porque otros se van a dar cuenta de que las cosas no estaban bien. Pero eso ¿qué importa? Si tu alma va a estar en paz, lo que se tiene que hacer es arreglar las cosas. Y la verdad es que Dios de maneras sorprendentes y maravillosas de repente nos dice, tú estás mal. Algo está mal. Algo ha sucedido mal, ¿verdad? Y nos envía a alguien, ¿verdad?, que tuvo un sueño, nos envía a alguien a que Dios le ha mostrado algo, nos envía a alguien
en su infinito amor y misericordia. ¿Para qué? Para que podamos ver hasta el fondo nuestra situación y podamos de verdad arreglarlo. ¿Por qué? Porque si el Señor viene mañana y mi alma está mal, ¿verdad? No me voy con Él. Y es algo que tengo que entender. Recitando la Biblia no voy a solucionar nada. Aplicando la Biblia, aplicando la palabra de Dios es como vamos a solucionar las cosas. Dice el libro de Jeremías, Jeremías capítulo 6, versículo 13. Vamos a ver un ejemplo en el Antiguo Testamento de cómo es Dios hablando en situaciones en las que el pueblo decía, no pasa nada, todo está bien. Dice, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aun saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan. Cuando los castigue, caerán, dice Jehová. Así dijo Jehová. Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él. Y hallaréis descanso para vuestra alma, mas dijeron, no andaremos. Vuelvo a leer, creo que es un texto interesante que nos deja ver sobre este tipo de situaciones. Dice, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, su propio deseo. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad. Ponen un curita sobre el daño, sobre la herida, diciendo paz, paz, y no hay paz. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aun saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan. Cuando los castigue, caerán, dice Jehová. Cuando venga esa corrección, también les va a tocar. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad. Así nos dice el Señor, paraos en los caminos y mirad. Y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él. Y si hacemos esto, hallaremos descanso para nuestras almas. Pero dijeron, no andaremos. Hay gente que, con todo y la advertencia, con todo y lo que Dios marca, con todo y lo que Dios muestra, y de forma muy clara dice, no, yo estoy bien, todo marcha bien, todo está en paz, cuando aún saben, ¿verdad?, que no hay paz, que las cosas no marchan bien, que las cosas no están bien. Con todo y eso, siguen viviendo igual. Pareciera que se acostumbran a una vida, ¿verdad?, de hipocresía, de falsedad, en la cual no hay realmente un reposo real, no hay solución, ¿verdad? Y se conforman viviendo, ¿verdad?, con la bendición de otros, sin arreglar realmente las cosas. Un punto más que menciona la psicóloga de la que hablábamos al principio, dice, no pretendas alcanzar la perfección. La vergüenza es autocrítica y surge cuando creemos que tenemos que ser mejores que nuestros estándares. Intentar no ser perfecto puede ayudar a no compararnos con nuestros estándares de la misma manera. Simplemente muéstrate tal y como eres. Simplemente muéstrate tal y como eres. Dentro de la sociedad esto puede que funcione. El detalle es que nosotros nos comparamos con los demás, ¿verdad? O sea, nuestra comparación viene con la gente, con los que pueden fallar.
Cuando la Biblia dice que lleguemos a la estatura del unigénito Hijo de Dios. O sea, que realmente nuestra meta no sea parecerme al ministro, al pastor, ¿verdad? Al más valiente de la cuadra, ¿verdad? Al más bravo, al más fuerte, al que no tiene miedo. Porque al final de cuentas, por alguna causa ellos vivirán así, pero yo no soy igual. Pero a quien sí puedo parecerme y de quien puedo aprender y de quien puedo tomar realmente es de Cristo. El mismo Pablo decía, sed imitadores de mí porque yo lo soy de Cristo. O sea, no estaba imitando al de la cuadra, a fulano, a Pedro, ¿verdad? Él no estaba imitando a David. Él decía, si a alguien imito, estoy imitando a Cristo. Entonces, al final de cuentas, realmente, si alguien a quien imitar, es a Cristo, al Maestro. En carácter, ¿verdad? Conducta, nuestra manera de vivir las cosas. Preguntarnos, ¿qué haría Él en mi lugar? ¿Cómo actuaría el Señor en mi lugar? Y eso que nos va a dar libertad para actuar. Porque si realmente escudriñamos la palabra y escudriñamos la vida de Maestro y la vida de Jesús es hermosa, su forma de contestar, su forma de dirigirse, su forma de amar, su forma de perdonar, su forma de pasar por alto las situaciones, ¿verdad? Su forma inclusive de enfrentar las dificultades, nos van a ayudar realmente a formar un carácter real. Independientemente de lo que piense quien sea, el mismo ministro, unos hermanos o que no estén de acuerdo, si yo estoy buscando hacer la voluntad del Padre, realmente, y me fijo en Cristo, no voy a errar. Porque la gente le decía, muéstranos al Padre, le decía, tanto tiempo estoy contigo y no me conoces. Así pareciera, tanto tiempo tenemos la palabra de Dios para conocer al Padre por medio de Cristo, pero mucha gente sigue sin mirar a aquel que es el autor y consumador de la fe. Se fija en el hermano, y si el hermano falla, dice, ya ve, hermano, entonces no me juzguen porque el hermano también falló. Sí, pero en vez de que tú le ayudes al hermano, te estás justificando. Y ese es el punto. Este tipo de situaciones, cuando la persona no desea vivir, ¿verdad? En una situación bajo la mano de Dios, sino bajo la humillación de los hombres, ¿verdad? Solo justifica todos sus actos en lo que pueden haber hecho otros, que pudieron haber fallado también. Y en vez de que tú seas un ejemplo en todo, como dice la Escritura, en amor, en paciencia, ¿verdad? En fe, y puedas ayudarle a esa persona que está fallando, sea ministro o no, te conformas con decir, pues si él falla, pues yo también puedo fallar. Si él hace mal, pues yo también puedo hacer mal, ¿verdad? Si el otro lo hizo porque yo no, en vez de cambiar la conducta y hacer que otros, si te están viendo, puedan imitar lo bueno. ¿Por qué? Porque otros que están atrás de ti van a ver que tú imitas lo malo de otros y ellos también lo van a hacer. Y se van a estar justificando unos a otros. Y no es la manera. No le echemos la culpa de nuestros actos y de nuestra conducta a nadie más. Diciendo es que el hermano lo hace, es que fulano lo hace. O como se dice en la actualidad, ¿verdad? Es que el diablo, hermano, el diablo. Pues el diablo ya hizo y el diablo ya fue juzgado. O sea, queremos ahora echarle la culpa al diablo de nuestros actos, ¿verdad? Y queremos ahora justificar nuestras maldades diciendo que el diablo. Entonces queremos pasar por el mismo juicio que el diablo. Sin entender que nuestra vida tiene un propósito. No es ser perfectos para el mundo, la verdad es que no. Es ser agradables para con nuestro Dios. La perfección para con Dios no es la del mundo. Ahí es donde se equivoca mucha gente. O sea, entendamos lo que nos dice la palabra. En 2 Corintios capítulo 12, versículo 6 dice la palabra: sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería un insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho:
bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Mucha gente cree que al avergonzarse delante de Dios se hace débil, frágil. Piensa que el sentimiento de vergüenza es lo que produce, y no es verdad. Y creo que aquí lo menciona de una forma muy clara. El apóstol dice, cuando soy débil, soy fuerte. ¿Por qué? Porque dejo que mi debilidad sea tomada por Cristo y sea convertida en poder. Porque el poder de Dios se perfecciona en la debilidad del hombre. Y no está hablando solamente de cuestiones de pecado, sino en la fragilidad que representa nuestra vida, en todo, en lo emocional, en lo sentimental, ¿verdad? En lo anímico. Y él decía, y está hablando de una cuestión muy, muy importante, de las visiones que él tenía, de las revelaciones que Dios le daba. Y decía, si yo pudiera presumirte algo, podría presumir muchas cosas, pero para que no suceda eso, y no se enaltezca, y no se ensoberbezca, y no se pierda Pablo, ¿verdad? Le dice, está él consciente de algo. Dice, le fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que lo abofeteó. Y mucha gente diría, hermano, ¿verdad? Hermano, ¿cómo me va mal? Hermano, es que el enemigo, hermano, es que... Y dice él, de buena gana, o sea, de buena gana lo recibo. De buena gana lo recibo. Porque el Señor me ha dicho, bástate mi gracia. Bástate mi gracia, no estate, ¿verdad? Dando golpes de pecho y no te estés justificando que el enemigo. O sea, el apóstol decía, de buena gana. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y dice Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Si yo reconozco lo que está mal, lo que está fallando, y lo arreglo, Dios en su misericordia me va a ayudar, y eso lo dice la palabra. Inclusive ahí es donde aplicamos el texto, ¿verdad? Que dice, amados, estas palabras os dejo por si acaso alguno hubiere pecado. Abogado tenemos para con el Padre. Abogado tenemos para con el Padre. Dice, y estas cosas os escribo para que no pequéis. No para estar haciendo la maldad, ¿verdad? Y diciendo, bueno, el Señor me entiende porque el enemigo, o sea, no, nada de eso. O sea, es para entender. Y si hubiera alguna falta, y si hubiera algo que está mal, es para que podamos ser honestos. Inclusive dice que el que confesare sus faltas y se arrepintiere, ¿verdad? El Señor es amplio para perdonar. El que confesare sus faltas. Y no quiere decir que le esté diciendo a todos. Está diciendo que para empezar tú lo reconozcas, entiendas que actuaste mal y de verdad haya un profundo arrepentimiento de la situación y acudas a Cristo, ¿sí? Y si tienes que pedirle perdón a alguien porque es una situación pública o es algo que debas de verdad de arreglar con alguien, que lo hagas. Que lo hagas. Vas a sentir culpa, sí, vas a sentir vergüenza también.
pero al final de cuentas vas a sentir paz. Paz. Ay, hermano, es que, ¿qué van a decir de mí? Es que eso es lo que mencionaba inclusive la persona, ¿verdad? La psicóloga dice, el problema es enfocarte tanto en lo que piensan otros de ti, que dejas de pensar inclusive en lo que Dios piensa de ti, en lo que Dios sabe de ti, en lo que Dios conoce realmente de ti, en lo que otros mismos han visto de ti, ¿verdad? Y que tú intentas nada más tapar y cubrir con un curita en la vida, ¿verdad? De tu alma, de tu situación y de la de otros. Si realmente queremos avanzar, tengo que madurar. O sea, cuando alguien se cae y se lastima, ¿verdad? Una caída, como se menciona inclusive espiritualmente cuando alguien cae. Yo creo que cuando alguien cae y de verdad el golpe es duro, no te apetece volverlo a hacer. Vuelves a andar por el mismo lugar que te caíste y pones mucha atención y te vuelves más precavido. ¿Por qué? Porque si de verdad te dolió, vas a evitar otra vez volver a caer. Vas a evitar fallar. Para eso es la vergüenza. Si realmente te da vergüenza, vas a evitarlo. Inclusive la palabra dice que cuando alguien, ¿verdad? En una de las exhortaciones de Pablo dice que si alguien se obstina en estar pecando, dice, avergüénzalo públicamente para que la persona, pues de verdad sienta, ¿verdad? Profundamente la situación y a ver si así se detiene de su forma de andar, para que su alma no se pierda, para que recapacite, para que logre entender lo que está haciendo mal y de verdad busque solucionarlo, porque al final ese es el punto, buscar una solución, buscar una solución, pedirle al Padre que nos ayude a encontrar, ¿verdad?, esa situación que causó el daño, entender por qué fue y evitarla a toda costa. No proveer para los deseos de nuestra carne, no dar pie al diablo, ¿verdad? O sea, no ser nosotros los causantes de ese tipo de situaciones, sino de verdad ser diligentes en cuanto a las cosas que son importantes para nuestra alma. La vergüenza es un medio por el cual Dios nos ayuda a entender lo que está mal. Avergonzarnos, ¿verdad?, es tomar decisiones de valientes. Es enfrentar la situación que estoy viviendo y poder encontrar la ayuda de Dios. No como otras personas piensan que si te avergüenzas te vas a hacer más débil. Débil aquel que está viviendo en frustración, que se va a empezar a meter, ¿verdad?, en una situación tóxica, delicada y destructiva. ¿Por qué? Porque no busca la ayuda de Dios. Porque no entiende que cuando eres débil y confías en Dios, fuerte eres. Fuerte eres. Porque el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Ojalá lo podamos entender. De verdad espero que el tema pueda ser claro, podamos comprenderlo y con la ayuda de Dios de verdad tomar decisiones en nuestra vida para avanzar, para bien. Y confiar en Dios, confiar en nuestro Señor. ¿Te parece si hacemos una oración? ¿A quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Yo te ruego que guardes el corazón de cada uno, Señor, pero de la misma manera, Señor, déjanos ver cómo está nuestro corazón. Déjanos ver cómo está nuestro corazón. Porque, Señor, habrá gente, Señor, que en momentos lo oculte de sí mismo aún. Y el único que conoce
De verdad, ¿cómo está nuestro corazón? Eres tú, Señor. Para ti no hay nada oculto. Que podamos de verdad entender lo que tú nos estás hablando. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues esperemos en Dios que pronto podamos estar congregándonos de nueva cuenta. Yo creo que es algo que Dios nos mostrará. Mientras tanto, pues hay que hacer nuestra parte, nuestra labor de cada uno de nosotros, ¿verdad? Y salir adelante, seguir luchando, seguir cuidándonos, pero sobre todo aceptar la voluntad de Dios. Lo que suceda realmente a nuestro alrededor, yo creo que tiene un aprendizaje, todo lo que suceda, bueno o malo, ¿verdad? Lo leíamos. Los que aman a Dios, todas las cosas les son para bien. A los que aman a Dios, todas las cosas les son para bien. Entonces, poder entenderlo, poder sobrellevarlo y de verdad que la gracia de Dios nos acompañe todos los días. Pues que pase bonita tarde, un saludo a su familia, espero todos estén de verdad bien en casa. Hasta luego.